Y como parte del Foro Internacional SOS Familias en Peligro, se efectuó una serie de conferencias donde los autores de la publicación El Libro Negro de la Nueva Izquierda critican las nuevas tendencias en materia de género y destacan que se han convertido en estrategias más de carácter político que de tipo social. Aquí más información. Declaraciones controvertidas simbran temas en materia de género. Tras participar en el encuentro SOS Familias en Peligro, Agustín Laje, coautor de la publicación El Libro Negro de la Nueva Izquierda, dio a conocer que actualmente las ideologías de género no muestran su esencia original. Para el politólogo argentino, se han convertido en innovadores productos al servicio de la nueva izquierda. Hemos llegado a la conclusión de que la ideología de género hoy en día es un producto ideológico que se pone al servicio de las nuevas izquierdas en un marco de crisis histórica donde los sectores de izquierda perdieron a la militancia obrera. Al perder a la militancia obrera y al haber fracasado el experimento del socialismo real, que tiene un poco la imagen en la caída del muro de Berlín en el 89 y la posterior implosión de la Unión Soviética, las izquierdas se quedan sin sujetos revolucionarios, sin discursos. Este tipo de expresiones que el intelectual argentino señala en el controvertido texto, incluso ya han generado que se interponga una denuncia en su contra por un supuesto atentado a los derechos humanos, radicada precisamente en Chihuahua. Los movimientos feministas radicales y ciertos lobbies LGTB, donde, por ejemplo, aquí en México han tratado de romper más de una de las conferencias que hemos ido a dar. En Monterrey se plantaron con sábanas frente al público para que el público no pudiera ver la conferencia. Aquí anoche vinieron a enseñarnos sus puños en alto, en una actitud simbólicamente violenta, mientras nosotros estábamos dando la conferencia. En Aguascalientes se ha pedido que se nos aplique el artículo 33 para expulsarnos de México. Hoy nos enteramos que tenemos una denuncia penal aquí en Chihuahua porque dicen que nuestro libro viola los derechos humanos, que a la persona que hizo esa denuncia que alguien le enseñe un poco de derecho internacional público, porque un libro no puede nunca violar un derecho humano. Para finalizar, Agustín Laje dejó en claro que dentro de este y otros temas siempre habrá diferencias mismas que pueden ser discutidas. Sin embargo, nunca debe restringirse la libre manifestación de las ideas, tanto para ellos por su estudio publicado, como para quien desee escribir lo contrario. O sea, un libro son ideas. Si les está afectando, si ellos piensan que afecta su ideología, es muy simple. Este libro se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. ¿Por qué no escriben ellos el libro negro del libro negro de la Nueva Izquierda? Tienen la libertad de escribir en contra de nuestro libro y nosotros lo invitamos a todas estas comunidades a que lo hagan. Perdón si se me va la voz, pero he dado tantas conferencias que estoy exhausto. Pero, a ver, que expliquen cómo los afecta. ¿Los afecta en sus convicciones? Pues bien, a mí hay muchos libros que afectan en mis convicciones. Yo no soy, yo por ejemplo no comparto los libros de Marx y por eso escribo libros contra Marx, pero no pediría al Estado que censure un libro de Marx. Informaron Ari Morosco y Jesús Acosta, Noticieros Televisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi nombre es Mitzi Cordero y vamos dando inicio al programa A Fondo. En esta noche, en esta ocasión, nos vamos a platicar de un tema que ha sido muy controversial sobre un libro en particular que ha estado dando de qué hablar en los últimos días, en los últimos meses, podré yo decirlo. Por ello, presento a mis invitados de esta noche, que gracias por estar con nosotros, que además vienen desde muy lejos y están visitando Veracruz durante esta semana. Nicolás Márquez, escritor y abogado, así como Agustín Laje, escritor y politólogo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Ellos son los titulares, los creadores del libro negro de la Nueva Izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural. Y pues en primera instancia yo les diría, este libro fue creado para provocar, fue creado para generar controversia, fue creado para qué, por qué el título. ¿Quién me contesta? Es un libro que tiene varias funciones. Tiene que ver con la provocación, pero también fue un libro escrito en defensa propia. ¿Por qué? Porque creemos que la ideología de género, que es un poco lo que el libro desarrolla, entre otras cosas, es una gran amenaza para nuestras libertades y no había un solo libro que dijese algo al respecto, salvo cantar loas, salvo libros apologéticos o libros para seguir alimentando la ideología de género. Con Agustín, hace 2 años, un poco más, considerábamos que esto era un trabajo que había que hacer, que era un libro que hacía falta, un libro que no había ningún contraste. De toda la bibliografía que hemos consultado, y hemos consultado bibliografía,
vaya si lo hemos hecho, hay 120 libros citados allí, es a favor de la ideología de género, y nosotros creo que era una necesidad nuestra. Y evidentemente no solo una necesidad nuestra, sino una necesidad de muchísima gente, porque el libro salió al mercado y desde nuestra modesta posición de escritores independientes, el libro se convirtió en un bestseller internacional hace 1 año y medio que lidera el ranking de Amazon, sin propaganda, sin un aparato de marketing. O sea que no solamente era una necesidad nuestra, sino que evidentemente es un libro que está representando una enorme mayoría silenciosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está representando? O si nos pudieran dar un panorama general, porque entiendo que en algo que yo vi hace unos días precisamente de ustedes en una conferencia que ofrecieron, el libro pudo haber sido de muchas más páginas, pero se redujo a esto porque además era algo que no se iba a leer con tantas páginas. ¿Por qué? ¿Porque estaban citando a tantas personas? No, lo que pasa es que si vos te fijás, el título del libro no refiere directamente a la ideología de género. El título del libro es El libro negro de la nueva izquierda y sin embargo pasó a la fama de alguna manera, al conocimiento público, como el libro que se mete contra la ideología de género. Pero originalmente nuestra intención era hacer un libro que abarcara todas las máscaras de lo que nosotros llamamos la nueva izquierda. Nosotros consideramos que la izquierda no se murió con la caída del muro de Berlín en el 89, con la posterior implosión de la Unión Soviética. La izquierda se reconvirtió, tiene una nueva máscara, un nuevo discurso, nuevas palabritas, nuevos sujetos de su revolución. Esos sujetos de su revolución, que antes eran las clases obreras y que hoy toman otros aspectos, nosotros pensábamos abarcarlos todos dentro de este libro. Y obviamente no era solamente entonces la ideología de género, era la ideología de género, el indigenismo, el ecologismo radical, el garanto-abolicionismo, el derecho humanismo, el multiculturalismo. Son, digamos, partes de las nuevas expresiones de la izquierda de nuestros siglos, a través de las cuales ella misma pudo sortear su crisis histórica a fines del siglo pasado. Pero si nosotros, con una sola de estas máscaras, que era la ideología de género, teníamos ya un libro de unas 300 páginas, si seguíamos abarcando todos estos otros temas que te fui mencionando, íbamos a tener un libro, no sé, de 1400 páginas más o menos. Sin embargo, cuando dijimos, ok, cerremos acá con ideología de género, lancemos el libro, lo que ya dejamos plasmado en la misma introducción es que vendrán nuevos tomos y en los próximos tomos del libro negro de la nueva izquierda abordaremos el resto de las máscaras que nos restan. Como tal, ¿la izquierda es mala desde su punto de vista? Es intrínsecamente perversa. ¿Por qué? Desde el punto de vista... Bueno, a ver, lo podemos analizar desde varios aspectos. Desde un aspecto eminentemente religioso, que no es nuestro tema y no es nuestro métier, digamos. Esto fue así definido en 1937 por la doctrina católica en la encíclica Divini Redemptoris. Independientemente de eso que es dogmático y que obviamente mucha gente puede no coincidir, vamos a los hechos. ¿En qué lugar del mundo un sistema izquierdista triunfó? Generó bienestar, generó libertad, generó confort. En ningún lugar del mundo. La izquierda es la responsable de las más grandes masacres de la historia de la humanidad. Es cierto que hubo grandes genocidios como el nacionalsocialismo, al cual se le atribuyen 6 millones de muertes. La izquierda mató 100 millones de muertes en el siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? No hay un sistema conocido que haya desparramado mayores cantidades de sangre ¿a costa de qué? Porque uno puede decir, bueno, matamos a una enorme cantidad de gente, pero hoy tenemos un paraíso construido, hemos ampliado derechos, hemos conquistado... O sea, no, se mató inmisericordiamente millones de personas para generar luego, para fracasar, para tener que ellos mismos tirar sus muros, para generar hambrunas masivas, retroceso, aplastamiento de las libertades. La izquierda violentó la naturaleza humana, es un enemigo de la naturaleza humana. Y por eso dicen que las máscaras, ¿no? Claro, o sea, son nuevas máscaras porque en un momento dado del siglo XX y sobre todo en el primer mundo, lo que empiezan a ver los intelectuales de las izquierdas en Estados Unidos, en Francia, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, es que los obreros se empiezan a alejar de los sectores izquierdistas. ¿Por qué razón? Bueno, ubiquémonos en la época, una época en la cual durante 15 años seguidos los países de la OCDE crecen al 5% anual en términos de su PBI, países donde las clases obreras tienen la posibilidad de ascender social y económicamente y que al mismo tiempo miraban hacia el oriente, hacia los países comunistas y veían que las clases obreras estaban viviendo cada vez peor. Entonces, en ese marco, ¿cómo movilizar a las clases obreras? ¿Cómo seguirlas embaucando con el conflicto de la lucha de clases, rebelarse contra los patrones, contra el sistema de mercado,
etcétera, etcétera. Ese es el límite histórico que tiene en el primer mundo lo que es la vieja izquierda. Y ahí mismo, cuando se dan cuenta que la grieta de clases estaba cada vez achicándose más, se necesitan crear nuevas grietas. Porque acá se aplica algo que en la política se llama divide y reinarás. La izquierda no puede aflorar en una sociedad donde las fracturas sociales no existan. Sin fractura social lo que hay es armonía social. Y la izquierda es un paradigma de choque político, de conflicto político. En un marco de paz social, la izquierda no tiene nada que hacer. Entonces, si estamos en un marco de paz social, lo que se propone como política de nueva izquierda es generar nuevas fracturas. Y en términos de ideología de género, esto se traduce como lucha de hombres contra mujeres, luchas de homosexuales contra heterosexuales, y bueno, lo que estamos viviendo hoy generalmente en derredor del tema del género, que ya está visto que no solamente todos sus teóricos son personeros de la izquierda, son tipos que vienen de las izquierdas, sino que los grupos militantes que aparecen en todas las marchas del género, las marchas feministas, LGTB, son también propios de los partidos de izquierda, ¿no? Lo que es claro es que hay un hartazgo por parte de la población por cuestiones de corrupción, por cuestiones, y de esto mismo es que se jalan las personas de izquierda en esta lucha social o en este afán de regresar a la gente lo que es suyo. ¿Qué se jalan, perdón? ¿Se jalan? La atención de la gente, una lucha social. Se sacan ventaja política. ¿Podría decirse así? ¿Lo decís de alguna manera por el impulso político que tiene en México López Obrador? Es correcto. Bueno, la verdad que tendrían que ver los mexicanos de cara a las elecciones cómo han resultado los sistemas políticos amigos de López Obrador, que supongo que él es alguien muy ligado al chavismo, a todo el latinoamericanismo bolivariano. Bueno, los resultados de todos esos sistemas, ¿cómo están? Tiene la ventaja México que a la hora de elegir ya tiene el resultado de cuáles son las ideas, a dónde nos llevan las ideas del señor López Obrador. Los sistemas de izquierda además se abren mucho más a la corrupción que cualquier otro tipo de sistema. ¿Por qué razón? Porque las izquierdas plantean un Estado cada vez más grande. Un Estado cada vez más grande es un Estado cada vez más difícil de controlar. Es por eso que hay incluso una correlación entre los índices de libertad económica, por ejemplo, de la Heritage Foundation, en el mundo, que se cruzan con los índices de la corrupción mundial, y uno encuentra que allí donde más estatismo hay, donde menos libertad de mercado hay, es decir, donde más izquierdismo hay, es donde más corrupción hay. Estos son datos empíricos. Cuando vos dependés cada vez más de la burocracia, de las regulaciones, de toda una infraestructura, ahí aflora la coima, el nepotismo, el cohecho, los sobreprecios, el mercado negro. Es decir, por eso esos sistemas no solamente son ineficientes, sino que son absolutamente corruptos. Pero insisto, esto no es una especulación teórica. ¿Cómo han terminado los modelos a los cuales este sujeto, López Obrador, no tengo nada contra él, no lo conozco, pero sé a quién representa y qué día representa? Muy bien, esas ideas se llevaron adelante en América Latina durante los últimos 20 años, en muchos países. ¿Dónde terminaron? En Argentina están todos los dirigentes, los cabecillas del kirchnerismo, todos los días uno preso por corrupción, y Argentina quedó devastada, atrasada. Brasil, Lula da Silva, fundador del Foro de San Pablo, ícono de la izquierda latinoamericana, preso por delincuente. Se tuvieron que destituir por las mismas causas y por el desastre a su heredera, Dilma Rousseff. ¿Qué pasa con Maduro? Vamos a analizar Bolivia. Michelle Bachelet se cae sola, un escándalo de corrupción. Sus hijos robando dinero estatal. Es decir, bueno, ¿para qué? Yo digo, no quiero, yo no soy quien para decirle a los mexicanos quién tienen que votar, no conozco la realidad mexicana, sí conozco lo que representa este señor y su partido. Muy bien, los resultados están a la vista. Acá se ha generado una falsa idea, que es que la izquierda no roba. Yo no sé dónde han sacado eso, cuando el líder izquierdista más importante de todo el siglo XX de América Latina, que fue Fidel Castro, figuró en la revista Forbes entre los 7 personajes más ricos del mundo. ¿De dónde sacó? ¿Cuáles son los ingresos, o cuáles fueron los ingresos de Fidel Castro? ¿Cuál fue su oficio o su profesión, además de ser dictador de una isla? Ninguno más. Ninguno más. Entonces, ¿qué hacía en la revista Forbes entre los 10 personajes más ricos del mundo? En un país donde supuestamente no hay clases sociales, y él forma parte de ese país. Pero hay un dato que hay que agregar para mí. Independientemente de la corrupción izquierdista que está a la vista, aunque un dirigente de izquierda no sea corrupto y gobierne conforme a los paradigmas de la izquierda, ese sistema va a fracasar, porque más allá de la moral
del gobernante, hay un problema sistémico. El estatismo, el igualitarismo no funciona, no crea riquezas. O sea, la igualdad de clases no genera riquezas, no genera bienestar. Es una injusticia la igualdad de clases. Que si vos y yo ganamos lo mismo, puede parecer justo, pero habría que ver si es justo. Si vos trabajás con competencia profesional, sos honesta, sos creativa, tenés iniciativa, te tomás tu trabajo en serio, y yo, en cambio, soy lo opuesto, soy de una irregularidad y una informalidad manifiesta, ¿por qué razón tendremos que ganar lo mismo? La desigualdad no es buena o mala, es un dato de la realidad. En los sistemas de libertad hay desigualdades legítimas. En cambio, y eso no, digamos, es un dato natural. Ahora, en los sistemas igualitarios, ahí hay una injusticia intrínseca. Porque no somos todos iguales, todos somos diferentes. Si yo gano lo mismo jugando al fútbol que Messi, hay una injusticia, porque yo no juego al fútbol como Messi. Sí, por supuesto. Bueno, vamos al primer corte. No lo sabemos, habría que verlo, pero bueno, son argentinos y generalmente lo dicen así. Vamos a un corte, vamos a un primer corte. Está usted en el programa A Fondo platicando con Nicolás Márquez y Agustín Laje del Libro Negro de la Nueva Izquierda. Ya regresamos. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en el programa A Fondo, platicando esta noche sobre el Libro Negro de la Nueva Izquierda, ideología de género o subversión cultural, platicando con sus autores Nicolás Márquez y Agustín Laje, que han estado en muchísimos programas ya, que han estado presentándose en muchas conferencias, han brindado muchas entrevistas, han tocado también muchas sensibilidades respecto a su libro, y comentábamos fuera del aire, realmente no es como tal el tema ideología de género. Como tal, el tema es descubrir las máscaras de la nueva izquierda. Sin embargo, bueno, pues ha tocado, pues ya decía yo, muchas sensibilidades, y eso es precisamente parte también del éxito del libro, porque han volteado a ver el libro y han dicho, bueno, ¿qué es lo que tienen estas hojas que ha causado tanto revuelo? No solamente en México, porque ¿hace cuánto están en México? Una semana. Hace una semana en México, sino en diferentes países de Latinoamérica, sobre todo, y en otros países de otras partes del mundo. Ahora bien, en el caso particular de México, el caso particular Andrés Manuel López Obrador, y no solamente él, sino todas estas personas que están con él, en el caso de Morena, en el caso del hartazgo que existe en México, el hartazgo que existe en Veracruz, por cuestiones de corrupción, por cuestiones de malos manejos. Ustedes hablaban de, por ejemplo, Sudamérica, de gente que ha estado en la izquierda y que ha sido catalogada también como corruptos. No depende de estar en la izquierda o en la derecha de que te cataloguen como corrupto o que seas corrupto, sino depende de qué y qué se necesita para salir de eso. No, a ver, la corrupción es una mala condición del ser humano y que eso nos discrimina ideológicamente. Lo que nosotros sostenemos es que hay sistemas que son más propensos a la corrupción. Hay sistemas... Y a otras situaciones. En un sistema de economía de mercado, con un Estado restringido a áreas específicas, puede haber corrupción si hay políticos deshonestos. Pero el margen que tiene ese político para robar y aprovecharse de su función es mucho más acotado que en un sistema donde hay un superestado y todo depende del burócrata de turno. Dice un viejo refrán que se recita mucho en Argentina, que la ocasión hace al ladrón. Y la realidad es que en un sistema socialista la ocasión de pecado está a la orden del día, porque todo depende de una superestructura que se va corrompiendo sucesivamente dentro de un sistema de burocracia donde hay que constantemente estar pidiendo permisos y regulaciones, y todo eso hay que financiarlo con impuestos confiscatorios. Empresas públicas. Digamos, todo está en un marco de una corrupción que se termina el sistema se termina descomponiendo por sí mismo. Lo que pasa acá es que la izquierda tiene un discurso muy potente, siempre lo ha tenido. Es decir, para que no afecte tu imagen el hecho de haber aniquilado la vida de 100 millones de personas en menos de un siglo, es porque realmente tu marketing es espectacular. Y eso es lo que ha tenido la izquierda. No ha sido nunca juzgada por lo que ha hecho, ha sido juzgada por sus propósitos. Ha sido juzgada por sus propósitos que aparte son utópicos. La igualdad de clases, por ejemplo, de lo que hablábamos en el otro bloque, no existió jamás, ni jamás va a existir. En la medida en que vos necesitas que alguien te iguale, esa persona que a vos te iguala no va a ser igual que a vos. Hace un rato hablábamos, bueno, una igualdad de clases entre vos y yo, por ejemplo, sería que nuestras cuentas en el banco tuviesen la misma cantidad de dinero. Ahora bien, ¿quién se encarga de eso? Bueno, esa persona tiene más poder por sobre nosotros. Y eso es lo que ha pasado en todo régimen
de vieja izquierda, digamos, de izquierda del siglo XX. Y son izquierdas que también llegan obviamente a nuestros tiempos, pero con unos condimentos adicionales que le permiten crear un nuevo sistema utópico, que ahora ya no solamente es la igualdad económica, sino también las igualdades de género, etc. Pero son otros casos de ingeniería social, ¿no? Donde siempre hay un igualador. Hay un tema que señala Agustín que es interesante. Si por alguna planificación centralizada ustedes dos tuviesen exactamente el mismo dinero en la cuenta bancaria, eso sería un ratito. Al día siguiente ya uno tendría más plata que el otro, porque uno se la gastó en X tema, el otro la ahorró, uno le invirtió en tal cosa, con esa inversión ganó algo. Es decir, para mantener ese status quo de igualitarismo, no es que tenés que circunstancialmente igualar el ingreso, tenés que controlar todos y cada uno de los actos de la vida humana. Porque automáticamente, cada uno con su dinero, aunque distribuya lo mismo, uno dispone de manera diferente. No existe el igualitarismo, salvo en sistemas absolutamente totalitarios y ni aún así. Pero en sistemas absolutamente totalitarios más o menos podés aplastar a todo el mundo, que es lo que termina sucediendo. Terminás empobreciendo de manera masificada a una sociedad. ¿Por qué mencionan que en el caso de la izquierda son generadores, por ejemplo, de la ideología de género, del feminismo, del indigenismo? ¿Por qué mencionan eso? Bueno, la izquierda durante el siglo XX no se preocupó ni por los indios, ni por las mujeres, ni por los homosexuales. A ver, vamos en la tapa del libro negro de la nueva izquierda tiene al Che Guevara embanderado en el pabellón homosexual. Y los labios pintados. Es un poco labios. un Che Guevara travestido. Porque en las marchas de género marchan valga la redundancia, sus feligreses, sus militantes, en una mano con la banderita multicolor y con la remerita de Guevara. Sin advertir que cuando se produjo la Revolución Cubana, el Che Guevara diseñó un campo de concentración para castigo de homosexuales. No era algo propio de Guevara, también la Unión Soviética castigaba a los homosexuales, los castigaba también China, es decir, la izquierda clásica a la mujer la marginó un papel secundario y la homosexualidad la criminalizó todo cuanto pudo. 25 años después de su vergonzoso fracaso tras la caída del muro de Berlín, aparecen siendo los abanderados de las mujeres y los homosexuales. ¿Por qué razón? Porque los están usando. No les importaron nunca ni los homosexuales ni las mujeres. Tuvieron el poder durante casi un siglo, no le dieron ninguna preponderancia a ellos. ¿Qué están haciendo ahora? Utilizando nuevas minorías, porque como dijo Agustín al principio de esta charla, se les fue el obrero, se les fue la clase obrera. Entonces, como el obrero ya no quiere cambiar el mundo, sino cambiar su automóvil, necesitan abrevar, captar nuevos clientes o nuevos focos de conflicto potencial de índole cultural hoy por hoy. Y bueno, ahí están merodeando y fabricando nuevas ideologías y nuevas banderas para forzar y exacerbar ese conflicto social. ¿Y esto vendría a, demeritar la sociedad? Mira, genera conflictos sociales que están siempre a las vistas, ¿no? En muchos casos, ya cuando la ideología de género hace pie en una comunidad política, empieza a generar marcos jurídicos que son opresivos. Acá mismo en México hemos tenido la situación que la tenemos actualmente de grupos de izquierda pidiendo que se nos aplique un artículo 33 para echarnos de México, porque se ve que consideran que esto más que un libro es una suerte de bomba nuclear que nosotros traemos a su país, ¿no? Una cosa absurda, es simplemente un libro, no es algo que muerda, no hace falta que nos echen, ¿no? Tampoco es droga, es un libro. Hoy, por ejemplo, teníamos que estar dando aquí en Veracruz una conferencia en el IT Boca. Y sin embargo, ayer a la tarde se nos avisó que se nos daba de baja la charla autoritariamente, o sea, es decir, fue una censura porque ya estaba organizada, teníamos cientos de personas inscriptas, muchísimos jóvenes que querían venir a escucharnos. Y bueno, de la noche para la mañana se nos dijo que no podíamos ingresar, y esto es algo que nos pasa en todos lados. Es porque la ideología de género no es una propuesta, no es una oferta, es una imposición. Es una imposición que se disfraza de lindas palabras. Equidad, diversidad, pluralismo, tolerancia. Es decir, es la tolerancia hasta que alguien piensa distinto, hasta que a alguien se le ocurre escribir un libro contra todo esto. Y marcos jurídicos opresivos están surgiendo en todo el mundo con arreglo a la ideología de género. Acá arriba de ustedes, en Canadá, por ejemplo, ya hay una ley que prevé 6 meses de cárcel para toda persona que trate a otra persona en disonancia con su identidad de género. Por ejemplo, si vos te autopercibís como un hombre y vos me asegurás que sos un hombre,
y yo te trato de ella en vez de él, bueno, vos ya podés ir a la justicia y meterme a mí 6 meses preso. En la cárcel. En España, los profesores que no quieren adoctrinar a sus alumnos con ideología de género, que aparte es anticientífica, si después querés podemos hablar de eso, que no quieren adoctrinar a los alumnos con ideología de género, ya no solamente pueden perder su trabajo, sino que también se les prevé 6 meses de cárcel. Hay otros absurdos, como por ejemplo, en el País Vasco se prohibió el fútbol como deporte en los colegios, porque dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo, entonces quieren igualdad de género, y bueno, para eso tienen que recortar el fútbol. En Suecia, el partido de izquierda en este momento está pidiendo una ley que obligue a los hombres a orinar de sentados. Se ve que quieren llevar la equidad de género hasta el retrete. Y en Gran Bretaña, por ejemplo, los médicos ya tienen prohibido, conforme a un manual de lenguaje médico impulsado por la Asociación de Médicos Británicos, decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer, porque dicen que puede ofender a alguien. Los servidores públicos, los burócratas de Gran Bretaña, tienen a su vez prohibido desde hace una semana decir las palabras he, she o mister. Es decir, él, ella o señor, porque también, bueno, se ve que alguien se puede sentir ofendido si alguien trata a la gente en estos términos. Eso se ha salido de control. Se ha salido de control porque, vos fíjate, hay una distopía que fue muy bien retratada por George Orwell, este gran pensador, en un libro titulado 1984, donde nos plantea un mundo tan totalitario, una distopía, ¿no? Tan totalitario que los gobernantes incluso querían controlar la manera en que la población hablaba. Bueno, un poco de esto estamos teniendo ahora con la ideología de género. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, se dice, es un discurso de odio, que en muchos países ya está criminalizado. En verdad yo no sé hoy bien qué se entiende por discurso de odio. Lo que me da la sensación es que discurso de odio se está llamando a cualquier posición en contra de la agenda del género. Es lo que en los países comunistas del siglo pasado se llamaba delito contrarrevolucionario. Es lo que se ha dicho, ¿no? Incluso del mismo libro, de lo que han manifestado, discurso de odio, homofobia. Con una agravante interesante. Primeramente, la opinión debería ser infinita. Es decir, uno tiene la libertad de expresarse y luego... Si yo no opino igual que tú, no significa que... Claro, digamos, vos después tenés la libertad o no de leer el libro, de retrucarlo, etcétera, es tu problema. Pero la opinión tendría que ser infinita. Pero lo curioso del caso es que todos los que nos han acusado a través de diferentes medios de comunicación de la homofobia por empezar no existe. Es un invento político, jurídico, no existe la fobia, la enfermedad, porque como concepto clínico, porque la fobia es una enfermedad psiquiátrica, la fotofobia, la aracnofobia, la homofobia no existe. Es un invento político, un insulto de carácter peyorativo para patologizar toda manifestación de pensamiento disidente a la agenda de género. Pero te quiero comentar esto. Todos los que nos han insultado, los que nos han censurado, los que han pedido nuestra expulsión de México, por ejemplo, aplicando el artículo 33 desde el estado de Chihuahua, o desde la ciudad de Chihuahua, no sé cómo se dice, el estado de Chihuahua, ya están impulsando echarnos de México. Hoy censuraron la conferencia en la universidad que mencionó Agustín. ¿Les dieron alguna razón en particular? Hay una plumífera que escribe, no me acuerdo el nombre. Natalia González. Natalia González o Alonso, no me acuerdo. González, bueno, hace 15 días que viene atacándonos con estos argumentos absurdos y poco originales, digamos, y todos estos ataques que hemos percibido fueron llevados adelante por energúmenos que no han leído el libro. ¿Cómo vas a atacar un libro, censurar un libro, pedir la expulsión de 2 escritores porque escribieron un libro que no leíste? Y aunque lo hubieses leído, nosotros los invitamos a debatir. A todos los invitamos a debatir. Invitaron a debatir incluso a la rectora de la Universidad de Veracruzana, ¿no? Y no vino. A políticos, a esta chica González. No viene. Pero además de eso, insisto, están atacando un libro que ninguno de todos estos ha leído. Fíjate vos el nivel de violencia que hay. ¿Y quiénes son los que nos atacan, nos censuran y nos quieren deportar? Los militantes de la diversidad y la tolerancia. ¿O se dicen así? ¿No militan ellos por la tolerancia, la diversidad, etcétera, etcétera? ¿No es ese el catecismo del género? Bueno, de la inclusión. Ellos lo que quieren es excluir el libro, los militantes de la inclusión. Aparte, es curioso esto, ¿no? Ya de las frases armaditas, de los eslogans, donde son misóginos, son homofóbicos, traen un discurso de odio. Eso es lo que yo he escuchado. Pero, ¿por qué nadie ha señalado ningún párrafo del libro, por ejemplo, para comprobar eso que dicen?
porque no lo han leído, porque no tienen la más remota idea de lo que el libro dice. ¿Y por qué no se animan a sentarse a dialogar si están tan seguros de sus convicciones? Así como nosotros traemos un libro, nos encanta el diálogo, pueden ver por internet un montón de videos donde debatimos con personas que no piensan con nosotros, como nosotros, y sin embargo aquí en México, bueno, no hemos tenido suerte y las invitaciones han sido muchas, incluso esta periodista que hemos leído algunas de sus columnas, son muy divertidas realmente. De muy bajo nivel. Sí, la verdad que... Pero son divertidas. Muy bajo nivel, porque yo, si quisiera hacer una crítica de un libro, lo primero que haría sería tratar de citar algunas cuestiones. Miren, acá esta tesis está mal por lo siguiente, este dato está mal puesto, esta fuente es inexistente, por ejemplo. Es decir, eso es una crítica a un libro. Por eso hablan de que es en defensa propia el libro, sí, porque se habla mucho de ideología de género, o hay mucha gente que habla de tal, y la defensa de... Sin embargo, no hay quien lo contradiga. Exacto. Este libro lo hace, pero Agustín señaló, y me remito al tema de la defensa propia, el recorte de la libertad de expresión, que la estamos padeciendo acá, como acabamos de comentarlo recién. Es un ejemplo. Es normal en México. No, pero no, es normal en la ideología de género. Es normal, pasa en todos lados. Nos pasó en todos lados. Es normal cada vez que uno trata de cuestionar el asunto relacionado con la ideología de género. Ahora, no solamente se trata de la libertad de expresión, de la libertad de la objeción de conciencia, de un montón de asuntos que están siendo limitados, sino que además, y de los condicionamientos que se nos ponen al habla, sino que además recorta las libertades económicas. Nosotros tenemos que financiar, a través de las nuevas leyes de género, tenemos que financiar un montón de cosas absurdas. Por ejemplo, si una persona tiene un trastorno mental y se autopercibe de una manera que no es, por ejemplo, si yo me autopercibiese como mujer, entonces yo tengo que clamar al Estado, que el Estado me financie mi amputación de genitales y mi tratamiento hormonal. Bueno, yo tengo toda la libertad de disfrazarme, pero entonces tengo que financiar yo mi propio disfraz, no exigirle a la comunidad que con los impuestos, con el fruto de los trabajos de los demás, del trabajo de los demás, me financien a mí mis fantasías y mis disfraces y mis carnavales. Tengo la libertad de disfrazarme como yo quiera, pero no puedo exigir que el Estado, y el Estado de hecho lo está haciendo, está financiando los tratamientos hormonales. Y hay algo que es peor. En muchos países, y viene muy fuerte la agenda, el Estado financia el genocidio infantil, que es el aborto, de las mujeres que quieren abortar libre y gratuito. Libre se refiere a la libertad de matar al chico, y gratuito es un eufemismo, nada es gratis. Es gratis para la mujer que quiere matar a su hijo, pero no es gratuito porque eso conlleva todo un costo que lo financia el Estado. ¿Con qué dinero? Con el dinero de los contribuyentes. Qué bueno que menciona eso, porque justamente aquí en Veracruz está haciendo un tema muy controversial. De la primera alerta de género, de la segunda alerta de género, que precisamente tiene que ver con eso, con frenar el embarazo hasta ciertas semanas por una cuestión de salud de la mujer, de un derecho y un acceso a la mujer. ¿Qué opinan al respecto de eso? Lo primero que se me viene a la mente es que es curioso entender el embarazo como una enfermedad. Es decir, ¿por qué poner al tema del hecho de tener un hijo como una enfermedad para catalogarlo como un problema de salud? No lo están poniendo como enfermedad, sino que es un acceso a la salud de la mujer. Dile, pero ¿qué tiene que ver la salud con el embarazo? Porque pues tiene que ver con que una mujer, si fue violentada, si no quiere tener un bebé, si por ejemplo el bebé viene en malas condiciones, puede acceder al aborto. Eso pasaba en Esparta. Un niño que nacía con una deformidad lo arrojaban de la ventana. En los regímenes nazis lo mismo. Ahora la tecnología nos permite anticiparnos antes de nacer si el chico tiene alguna deformación. Y los militantes de la tolerancia y la diversidad lo quieren matar, pero antes del nacimiento. Y en el caso de México, bueno, pues si fuiste violentada... Perdón que insista, porque lo que dijo Agustín para mí es clave. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Así es como para poder tener acceso a la salud. Utilizan esas palabritas para confundir a la opinión pública. Una mujer embarazada no tiene un problema de salud. Está embarazada. O sea, no hay ningún problema de salud. ¿Cuál es el problema de salud? Debe ser el contexto. Me imagino que tiene que ver con el contexto. Lo que pasa es que acá se utilizan otra vez palabras para sindicar aquello que no es. Es decir, si es un problema de salud, entonces suena mucho más lindo que decir es un problema de código penal, de asesinar a un ser humano, y no un ser humano porque la iglesia lo diga, no porque sea una cuestión de fe, es un ser humano porque la ciencia sí lo ha comprobado, que existe vida desde la concepción. ¿Por qué razón? ¿Y qué tipo de vida es esa? Es
Luego saldrá, por ejemplo, un perrito del útero materno, saldrá un gatito, no, sale un ser humano. Y sale un ser humano que genéticamente es independiente respecto del cuerpo de la madre desde el momento de la concepción. No es como sacarse una uña. Sí, el argumento es que hasta ciertas semanas no es un humano, un ser humano, sino es un producto. Ese es el argumento. Sí, claro, pero es un argumento raro, es como un producto que en cierto día se convierte como por arte de magia en un ser humano. El arte de magia en todo caso está en la concepción, que justamente es lo que la ciencia prueba, que allí es donde aparece un ser individual, único e irrepetible en sus términos genéticos. El resto, que lo llamen, incluso, ¿cómo lo llaman jurídicamente? Interrupción del embarazo. ¿No? Pero ¿qué es la interrupción? La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Interrumpimos, por ejemplo, este bloque porque alguien necesita ir al baño, pero después se reanuda el programa. Eso es interrumpir. Fíjate que incluso hasta en esa palabra hay una trampa. ¿Por qué razón? Porque el embarazo no se puede reanudar. No pones una pausa y sigues. No se pone una pausa y se sigue, se termina, se finaliza, porque lo que se finaliza es la vida de un ser humano, que no se reanuda, porque nadie vuelve de la muerte. Entonces, acá hay una guerra de palabras. Cuando dicen, la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, por supuesto. Es erróneo decirlo. No, está muy bien, yo lo acepto, está espectacular que se haga aritos, un piercing, tatuajes, que se tiña el pelo, etcétera, etcétera, que se ponga la ropa que le guste, que se ponga los pupil lens, pero matar a una persona que es un ser humano, que encima es su hijo, tiene una carga genética única, irrepetible, etcétera, etcétera, bueno, eso no es disponer sobre su propio cuerpo, es matar a un tercero que encima es su hijo. Es decir, estos eufemismos están a la orden del día porque obviamente suenan mucho más simpáticos. Y fíjate vos, en nombre de la salud, cuando no hay ninguna enfermedad, y en nombre de los derechos de la mujer, como si fuese un derecho matar a un tercero, y de los derechos del niño. Obviamente que acá se nos dirá, bueno, pero ¿qué pasa si la mujer no quiere a su hijo y no fue deseado? Pues que lo dé en adopción. En Occidente hay más familias esperando recibir niños en adopción que niños disponibles. Por eso es que las familias en Occidente muchas veces están una década entera esperando tener un hijo no natural, digamos, sino adoptivo. Hacen filas, trámites burocráticos en todos nuestros países. Está bien, si no lo quiere, entonces tenemos que agilizar la burocracia para la adopción, no matar a las personas. En Argentina la demanda de adopción, digamos, de las familias que quieren adoptar, es mucho mayor a la posibilidad de niños en condición de adopción, y por eso se adoptan incluso en países extranjeros. Porque la burocracia y entre comillas suena un poco duro, la oferta de niños en adopción es muy chica, muy baja. Y esto pasa en todos lados, en absolutamente todos lados. Es consecuencia en México hay 1000 familias que están anotadas para clamando por adopción, pero no tienen niños disponibles porque no hay. Entonces, esos son muchos argumentos que se manejan panelísticamente en el debate televisivo, pero sin datos duros que puedan confirmar y ratificar una posición. Y una cosa más sobre el tema aborto, no hay que perder de vista la industria del aborto, ¿no? Porque acá tenemos internacionales como Planned Parenthood desde los Estados Unidos, que no solamente hacen un negocio multimillonario con los abortos, porque como dijo Nicolás, no es gratis el aborto, es decir, alguien lo paga, cuesta mucho, y allá incluso peregrinan por los colegios, van a las chicas, a las teenagers, y les dicen, vení, abortá, no le cuentes ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tus amigas, yo te saco el feto. Eso sí, juntá la plata, ¿no? Y después también se ha sabido por cámaras ocultas que pueden ser vistas por el público, por YouTube, a los directivos de la Planned Parenthood, donde se ve los tráficos de fetos humanos. Es decir, el feto ya es un producto del mercado negro. Entonces, el aborto es un negocio por dos. En primer término, por sacar el feto. En segundo término, por las cosas que se hacen con los fetos. Desde órganos, cremas, incluso en China, por ejemplo, ya son un manjar. Así como acá el caviar es el manjar de las clases altas, en China ya las clases altas o ciertas clases altas, ciertos sectores poblacionales, comen los fetos como un gran manjar. Si no me creen y si tienen estómago, pongan feto barbecue en Google y van a ver las fotos, ¿no? Bueno, ¿y esto es consecuencia de qué?
de la izquierda? ¿Es consecuencia de distorsiones? Por supuesto que en este tipo de negocios sórdidos, lamentables, existen intereses económicos, hay grandes financiamientos para esto, hay intereses farmacéuticos, hay empresarios inescrupulosos, pero desde el punto de vista estrictamente ideológico, todo esto es una embestida cultural de la izquierda. Lamentablemente, los partidos del centro derecha tradicional, después de que cayó el muro de Berlín, se quedaron enamorados de la economía de mercado y del triunfo de la economía de mercado respecto al estatismo y la economía planificada, que era lo que identificaba al bloque soviético. Se quedaron enamorados del mercado, ya está, se terminó el conflicto. Y siguen hoy enamorados del mercado. Está muy bien, la economía de mercado funciona indudablemente mucho mejor que cualquier otro sistema, pero la izquierda se reconvirtió, dejó a un lado la disputa económica y entró a investir, a reconvertirse y a relanzarse a partir de la generación de focos de conflicto dentro de determinados paradigmas culturales. La ideología de género forma parte de esta agenda. El centro derecha, en lugar de estar atento a esta reconversión, a esta nueva embestida, en lugar de estudiarla, se ha quedado absolutamente en el tiempo, está 25 años atrasada en la discusión, y en materia cultural lo único que hace es aceptar lo que acríticamente le ofrece la izquierda. Entonces, la ideología de género y todo este tipo de violencia ideológica y política que estamos padeciendo con esta ideología, hoy es promovida por la izquierda y aceptada mansamente, con indulgencia y con cobardía, por el centro derecha. Es por eso que en muchos países del mundo aflora una nueva corriente de opinión que se conoce como derecha alternativa, porque entiende que el centro derecha ha sido colonizado culturalmente por el centro izquierda. Por eso hoy ya la ideología de género excede el aspecto partidocrático. Muchas veces es muy habitual que en las conferencias nos digan, bueno, ustedes hablan de la izquierda, pero esto lo aplica Peña Nieto, o lo aplica Macri en Argentina, o lo aplica Santos en Colombia y no son de izquierda. Es cierto, la centro derecha, desafortunadamente, ha quedado culturalmente suspendida en el tiempo y ha quedado fatalmente colonizada por la izquierda cultural. Y ahí además todo lo que dijo Agustín, se mezcla lo ideológico, lo político y los intereses económicos de los especuladores que de manera inescrupulosa siempre están al acecho de cualquier tipo de negocios. Puede hacer este o puede hacer otro. Muy interesante lo que acaban de plantear. Vamos a un corte, regresamos con más del programa A Fondo. Ya estamos de regreso con más del programa A Fondo. Gracias por continuar con nosotros, un poco más de la mitad de este programa. Estamos platicando con los escritores del libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural, con Nicolás Márquez y Agustín Laje, que bueno, esta misma semana continuarán aquí en México, pero estarán en Monterrey. Díganme una cosa, ¿qué opinan acerca de los matrimonios igualitarios? El matrimonio homosexual, ¿no? Correcto. Correcto. A como se le ha llamado matrimonios igualitarios. En Argentina también. ¿Es correcto llamarlo así? Se le llama así jurídicamente. El matrimonio homosexual conceptualmente no existe. Así, porque el matrimonio es la unión matrimonial es la unión de la cual, por las cualidades inherentes, está la potencialidad de la maternidad. De ahí viene la palabra, matriz. La matriz es el útero materno. Es la unión de la cual está la potencialidad de la maternidad. Del llamado matrimonio homosexual, conceptualmente eso es imposible, obviamente, por las características del vínculo. De manera tal que desde el punto de vista... O sea, primer punto, no existe matrimonio homosexual. Puede ser que alguna legislación cree la ficción jurídica o política de que eso sí existe. Ahora, yo pregunto, más allá de la ficción jurídica y del error terminológico, del disfraz terminológico, ¿para qué quieren dos homosexuales casarse? Esa es la pregunta para mí clave. ¿Para formar una familia? Pero, perdón, ¿qué legislación les impide a dos hombres del mismo sexo irse a vivir juntos? ¿Cuál? En México está prohibido. Entonces, ¿para qué quieren casarse? ¿Para que sea legal? Pero, ¿tener acceso a los derechos legales? Por ejemplo, ¿a qué derechos? Pensión, seguro social, seguro médico. Pero mire, vamos por partes. El seguro social, la pensión, etcétera, etcétera, esos son atributos que el Estado
otorga al matrimonio, porque el matrimonio deriva la prole. El matrimonio de verdad, el matrimonio heterosexual, es una institución de orden público. ¿Por qué de orden público? Porque al tener la potencialidad de la prole, es decir, de las nuevas generaciones, que son niños que no tienen que están a merced de la buena o mala voluntad de los padres que tenga, el Estado subsidiariamente crea toda una articulación de derechos y obligaciones, la pensión, el seguro social, las obligaciones alimenticias y afectivas entre los esposos, entre los padres y los hijos, pero es porque es una institución de orden público. Las relaciones de amistad, por ejemplo, no son de orden público. De una relación de amistad no deriva ningún derecho. De la misma manera, de una relación de tipo homosexual tampoco es de orden público y no debería derivar ningún derecho. Supongamos que Agustín y yo, como trabajamos juntos, ninguno de los dos somos homosexuales, y vivimos juntos para economizar, porque tenemos una actividad intelectual. O sea, él no tenía derecho a la pensión porque no tenemos relaciones sexuales. Es ridículo eso. Es una institución de orden público el matrimonio, la familia es una cosa, el resto de los vínculos con todo derecho son otra cosa. Uno puede vincularse con otros de manera transitoria, de manera permanente, pero si una institución no es de orden público, son actos libres que no tienen que tener ningún tipo de consecuencia jurídica distinta. La unión homosexual pretende un rango matrimonial porque pretende exigirle al Estado derechos que la naturaleza del vínculo le niega. Y esto sería incorrecto. Mire, el Estado, ¿a usted le parece mal, por ejemplo, que si un ciego le reclama al Estado un carnet de conducir, el Estado se lo niegue? ¿Ser un Estado ciegofóbico, un Estado discriminador? No. La naturaleza de ese sujeto merece toda su dignidad, pero no se le puede otorgar un carnet de conducir. Y eso no es un acto de irresponsabilidad estatal. Haría bien el Estado no otorgarlo. Hoy en la mañana estaban precisamente hablando sobre la homosexualidad y hacían alusión a que es una enfermedad. No, a ver, no somos médicos nosotros, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, no podemos afirmar alegremente que la homosexualidad sea una enfermedad. Nosotros lo que decimos siempre es que respetamos la libertad de la intimidad. Es decir, un homosexual que quiere formar su proyecto de vida, afortunadamente en Occidente lo puede hacer. Donde no lo pudo hacer fue en los países comunistas, con cuyos partidos hoy marchan en las marchas LGTB. Donde no lo pueden hacer y de hecho son tirados por las montañas y ahorcados públicamente es en Medio Oriente. Yo no veo nunca ninguna marcha LGTB ir contra la embajada de Irán. Pero el tema de la enfermedad, el dato desde la politología, que es en todo caso nuestro ámbito, es el siguiente. Fue descatalogada como enfermedad por la OMS, si mal no recuerdo, por la OMS, no por un paper científico, no por un estudio científico concreto, sino porque se votó. Es decir, hubo una votación y de la votación derivó que una mayoría circunstancial dijo que no era más una enfermedad y es un criterio medio raro para el de la ciencia, es decir, ¿desde cuándo la ciencia se rige por la política? Sí. Yo no podría aseverar acá, ¿es una enfermedad o no es una enfermedad? Pues no soy médico y tampoco escribí un libro sobre medicina. Pero lo que sí puedo remarcar acá es que los criterios políticos no debieran ser usados para resolver asuntos propios de la ciencia, ¿no? Hay un dato que no es menor. Es cierto, exacto lo que dice Agustín. El alegre consenso democrático, además, no fue tan alegre ni tan consensuado. Aquella famosa votación fue presionada por lobbies muy violentos que irrumpieron en una votación histórica donde circunstancialmente se determinó que no lo era. Pero más allá de eso, hay un problema. Si un médico dice que es una enfermedad, a ese médico corre riesgo de que se le quite la matrícula, de ser sancionado, de que se le quite su licencia, no sé cómo se le llama acá, de ser expulsado del hospital, de ser expulsado de su cátedra universitaria. Y de hecho hay muchos médicos que hacen terapia para curar la homosexualidad, porque ellos tienen la tesis y la teoría, y hay organizaciones de médicos que dicen que es una enfermedad, pero precisamente por tener esta tesis científica, a ver si es cierta o no, no lo sé, porque no es nuestro tema, sin embargo son judicializados y criminalizados. Crimen de odio, cuando en realidad lo que está tratando de hacer el médico, según su paradigma científico, es ayudar a quien cree que está enfermo. Y en todo caso, el paciente se somete voluntariamente al tratamiento con el médico. Nosotros no sabemos si es una enfermedad o no, sí sabemos que está prohibido sostener esta tesis.
O sea, esto nos lleva a una conclusión bastante paradójica, que es que en el marco de la libertad de los géneros, de un mundo que está viviendo una lista que se ensancha todos los días en términos de la cantidad de géneros que se ofrecen al mercado, ya me parece que han superado los 120, 150 géneros, uno tiene la libertad de escoger cualquier género de esa lista menos la heterosexualidad. Porque prohibir, por ejemplo, este tipo de médicos que ofrecen curas para la homosexualidad, etcétera, que yo no sé si son efectivos, no lo he estudiado, no es mi tema, lo que sí sé es que están prohibidos en muchos países, lo cual me lleva a la conclusión que también está prohibido para un homosexual querer revertir eso, ¿no? O sea, podemos seleccionar entre 120 y tantos de géneros menos ser heterosexuales. Nosotros nos hemos reunido con médicos en América Latina que trabajan de manera clandestina con pacientes homosexuales. Trabajan de manera clandestina porque si ellos publicitan su actividad científica, van a la cárcel o pierden la matrícula o la licencia médica. Fíjate vos lo curioso. Con pacientes que voluntariamente desean hacerse tratar. Quiero decir una cosa más. Independientemente de que la homosexualidad sea o no una enfermedad, que insistimos, no es nuestro tema, ni tenemos opinión formada, porque por otra parte una opinión está prohibida. Independientemente de eso, hay algo que sí nos llama la atención y está en el libro explicitado en un capítulo que se llama La autodestrucción homosexual. Las personas homosexuales viven en promedio 25 años menos que una persona heterosexual. ¿Por qué? Por la transmisión flagrante de enfermedades venéreas, el SIDA con el SIDA a la cabeza. El 88% de los enfermos de SIDA en Occidente son homosexuales, a pesar de que la población homosexual no llega al 2%, según datos del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Por depresiones, angustias, récord de suicidios. La ciudad con mayor récord de suicidios de Occidente es la ciudad de San Francisco, que es el paraíso gay en Norteamérica. La propensión a las drogas, la propensión al alcohol, todos datos que tenemos citados en el libro con fuentes, pero de primer nivel. Estudios científicos, ministerios de salud de los principales países de Occidente, datos de la ONU, etcétera, etcétera. El informe que llega a la conclusión de que un homosexual vive 25 años promedio menos que un heterosexual, por ejemplo, es un informe científico de la Universidad de Navarra. Entonces, es una conducta realmente de riesgo importante. Independientemente de si es o no una enfermedad, lo que sí está claro es que es una comunidad que, digamos, por sus hábitos, por sus tendencias, por sus inclinaciones, tienen todo el derecho a vivir como quieran, pero convengamos que no es algo para elogiar, porque los resultados están a la vista. Sí, lo pregunté precisamente, yo no he leído el libro no ha estado en mis manos, pero me llamó mucho la atención, si usted ve precisamente la portada, pues tiene los colores de la bandera LGTB, TTT, etcétera, sí, etcétera. suman letras todos los días. Suman letras y son bastantes y no me lo he podido aprender, lamentablemente. Y ante el rostro también del Che Guevara y pintado, bueno, pues tiene por ahí una sombra en los ojos y los labios pintados. Me llamó mucho la atención si también eso tiene que ver con la izquierda y con las máscaras que intenta probar la izquierda o intenta presentar la izquierda. Y que, bueno, ya me lo ha mencionado, hay un capítulo dedicado precisamente a eso. ¿Y la izquierda enfoca también uno de sus temas o una de sus máscaras a eso? Sí, completamente. La tapa es un poco lo que nosotros estábamos... Provocadora, sigue siendo provocadora, ¿no? A ver, cuando uno escribe un libro tiene que venderlo. Claro. Y el libro entra primero por los ojos, más que por su contenido. Entra más por la tapa que por la escritura, en primera instancia. Entonces la tapa tiene que ser buena y sacudir. Sobre todo, ¿por qué se pensó hacerla así? Sobre todo cuando somos dos escritores underground, que no tenemos financiamiento, que no tenemos un sello editorial importante, que no tenemos ningún estado auspiciándonos, que no tenemos ONG, que no tenemos nada. Somos él y yo, y de hecho financiamos con nuestra propia plata las impresiones de los libros. De modo que necesitamos una tapa que sacudiera al público, pero esa tapa es lo que nosotros veíamos en última instancia de lo que estaba pasando hoy en día con la cuestión LGTB y feminista. Veíamos las fotos de las principales marchas en Occidente, del feminismo, de los grupos LGTB, y en todas esas fotos siempre se veía alguien con la remerita del Che Guevara, se veía por ahí alguna hoz y un martillo. Lo que mencionaban hace un momento. Y entonces lo que nosotros pensábamos era, mira estos tipos los ridículos que son, ¿no? Porque están marchando con la figurita, con la carita de una persona que creó un campo de concentración
para castigo de homosexuales. Era casi tan ridículo como ver, por ejemplo, una marcha en favor del Estado de Israel con una remerita con la cruz esvástica o con la carita de Hitler. Entonces, frente a eso fue que dijimos, este nivel de ridiculez tiene que ser plasmado en la tapa de un libro que es serio en su contenido, pero tiene esta suerte de tapa tipo cómic, ¿no? Parece como un cómic. Pero en realidad la tapa, el diseño de la tapa, no lo pusimos nosotros, lo puso el lobby en sus marchas. Esos son los colores y esos son los símbolos que se ven ostensiblemente y se exhiben en las peregrinaciones de esta gente. Nosotros lo que hicimos en un cuadrito de 10 centímetros fue de alguna manera simbolizar la estética que se visualiza en estas marchas. Y creemos que la meta fue cumplida, porque sacudió, molestó. Nosotros no estamos escribiendo libros de autoayuda, esto no es una ficción. Nosotros escribimos libros de política con el objetivo de concientizar a la gente, y pensamos que es mucha la gente que piensa como nosotros, solamente que no tiene el poder de las cátedras, no tiene el poder de los medios de comunicación, no tiene el poder de un sillón político. Es mucha gente de a pie que coincide con nosotros, pero que necesitaba una publicación así. Y teníamos que interesarlas de alguna forma. Entonces, esta etapa creo que vino a cumplir ese fin, y creo que lo ha logrado. Es una patada al establishment progresista y al centrismo bien pensante que lo apaña. Únicamente nos queda un minuto, entonces podría ser, este libro buscaba sacudir y lo ha logrado. Buscaba sacudir, buscaba ofender también, ¿por qué no? Ofender a todos aquellos que están utilizando cuestiones sexuales para hacer política, ofender a aquellos que están sacando tajadas de grietas inventadas en nuestra sociedad, ofender a aquellos que nos quieren dirigir el lenguaje, nos quieren dirigir la forma de pensar, nos quieren dirigir dónde podemos dar y dónde no podemos dar una charla, una conferencia. La verdad es que buscamos ofender a toda esa gente porque nos ha ofendido durante años a nosotros. Sí, y además ofenden la inteligencia. Y del libro, bueno, aprovechamos este espacio que nos das para que podamos invitar a tus numerosos espectadores, televidentes, a que lo consulten, que se interesen en esto. Si es además de Amazon, ¿dónde más lo puedo encontrar? Pues está en muchos países editados. En México todavía se vende en nuestras presentaciones, pero no está formalmente editado. No circulan las librerías en el libro físico en México, pero sí, obviamente, se consigue por Amazon sin ningún inconveniente. Bien, pues le agradecemos mucho a ambos, a Nicolás Márquez, escritor y abogado, y Agustín Laje, quien es escritor y politólogo, ambos autores del libro negro de la nueva izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias por todo, gracias por todo. Y bueno, pues hay que leer el libro, ¿no? Simplemente por cultura general. Es un libro, no es una bomba atómica. Tranquilos. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga excelente noche. Mi nombre es Mitzi Cordero. Por lo pronto, que descanse.